Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. Siete de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos. Ya está aquí en los micrófonos de Élite Noticias Blasco Luna, asambleísta por UNES, con quien quisiéramos abordar algunos de los temas, ya que estábamos hablando de la inseguridad. Ayer conocíamos que una comisión delegada de la Asamblea pues recorrió el centro penitenciario acá en Guayaquil, constatando algunas irregularidades, sobre todo podríamos mencionar una situación un poco precaria en la que están el manejo y la administración de estos centros carcelarios, sobre todo porque se evidenció papeles en cajas, un montón de carpetas arrumadas, y en las paredes o en las ventanas también habían hasta agujeros de bala. Buenos días, Blasco, y ¿cuál es la perspectiva de la Asamblea al respecto y hasta dónde pueden inferir? Muy buenos días, muchísimas gracias a Radio Élite Noticias por permitirnos dirigir a la colectividad. Mi saludo desde la provincia del Cañar. Soy asambleísta de UNES por la provincia del Cañar y quiero a la vez también expresar mi saludo, mi respeto y mi consideración a la provincia del Guayas, pero particularmente a Guayaquil, que está conmemorando en este mes los 201 años de independencia. Vaya mi saludo fraterno y sobre todo la esperanza de que las cosas mejoren para que la ciudadanía pueda salir en adelante. Ya en relación a lo que usted ha citado, efectivamente, asambleístas que conforman parte de la comisión a cargo de velar por la seguridad de las y los ecuatorianos visitaron el sistema carcelario de Guayaquil y efectivamente constataron las condiciones precarias en las que se encuentra. Condiciones que parte de la falta de atención del gobierno, particularmente de la asignación de recursos, y sobre todo porque por el odio en su momento el anterior gobierno del mandatario Lenín Moreno Garcés eliminó un ministerio tan trascendental como era el Ministerio de Justicia, que tenía a su cargo, dentro de sus funciones principales, el manejo, control y cuidado de los centros penitenciarios, con la finalidad de que quienes estén en estos centros penitenciarios tengan una verdadera rehabilitación con sistemas de educación continua a distancia, de igual manera atención psicológica y a la par también un sistema de inteligencia que de una u otra manera dé cuenta y sobre todo impida que se susciten estos amotinamientos como han pasado en estos días y que han terminado por quitar la vida de una centena de ciudadanos que, por más que estén retenidos, uno no puede ser inhumano porque tras de ellos hay familias. Ellos estaban cumpliendo su condena, pero lamentablemente, producto de estas pugnas internas, han perdido su vida. Y más aún, sabiendo de que dentro del grupo de personas fallecidas también constan personas que estuvieron detenidas por alimentos, por pensiones alimenticias y claro, también por temas de infracciones de tránsito. Eso deja de ver la fragilidad con la que en el momento se encuentra el sistema de seguridad, el sistema de control dentro del gobierno como tal, y claro, es por la falta de atención. No les interesa, piensan o creen que las cosas se pueden nomás solucionar o que por ser presos los reos ya allá vivan como puedan. No es así. Las personas tenemos derecho, sobre todo derecho humano, a la vida como tal, y hay que brindar las garantías y para ello el Estado debe dar la seguridad. Se invirtió, por supuesto, repotenciando los centros penitenciarios, con capacitación para los guardias que estaban a cargo del control interno, pero lamentablemente todo eso se ha terminado desmantelando. Ya no hay ni siquiera sistemas de control para acceso a la penitenciaría. Antes había los detectores de metales, ahora ya nada en lo absoluto. ¿Por dónde entran las armas? Entran por la puerta. Y ahí quien ejerce control es la autoridad competente. Si tenemos una ministra que dice desconocer de estos temas, ¿qué podemos esperar? Los problemas van a seguir suscitándose y eso nos preocupa y sobre todo al estado de la ciudadanía. Desde la Asamblea Nacional el día de mañana, jueves, comparece varios actores, entre ellos la ministra de Gobierno, para que dé cuenta y de ser necesario le llevaremos a un juicio político para que de igual manera tome asunto el gobierno porque no puede dejarse al abandono estos temas tan importantes como es la seguridad de los ciudadanos. La percepción de los ciudadanos de seguridad en el momento es inseguridad total. Eso debe cambiar y ejerciendo política pública y desde la Asamblea llevaremos adelante las acciones pertinentes para que se cumpla y sobre todo se asigne el presupuesto necesario para atender este sector que causa zozobra en la colectividad por la inseguridad. Don Blasco, usted está hablando de juicios a la ministra y me parece muy bien que hay que pedirle resultados y que comparezca. Pero ¿y los asambleístas dónde están?
Porque son nuestros representantes. En la provincia del Guayas yo espero ver a asambleístas allá afuera de la penitenciaría, defendiendo los derechos humanos, defendiendo a los ciudadanos. Nos roban en las calles y los asambleístas tampoco se presentan, ni sé, ni los conozco, ni los veo en las calles. Mi pregunta como ciudadano es que los asambleístas son nuestros representantes y son los que cuidan nuestros derechos. Y ahora, en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, hay mucho temor en las calles. Efectivamente, por ello se realizó la visita. Yo puedo dar cuenta de los asambleístas de UNES estuvieron presentes, Ferdinand Álvarez estuvo presente llevando adelante justamente este proceso de observación para en función de ello también exigir a las autoridades las competencias, una verdadera fiscalización. Sí, de igual manera, Alexandra, la asambleísta nativa de Durán, estuvo presente, Victoria de Sintonio, el mismo asambleísta que es de vocal del Consejo de Administración Legislativa, Sonia Aliaga, se hicieron presentes porque es necesario. Sofía Espín de igual forma, porque no podemos nosotros desentendernos del quehacer mismo dentro del ejercicio de fiscalización. Y eso está bien. Y claro, para ello es necesario estar en las cárceles y estuvieron recorriendo el día lunes, sí, estuvieron recorriendo los centros penitenciarios, detectaron algunas irregularidades de por medio, como le digo, la falta de acción, en definitiva, no tienen presupuestos, en definitiva, los guías penitenciarios ya no tienen la capacitación permanente, no existen sistemas de control de inteligencia al interior de las cárceles y por eso se dan estos temas. Entonces, como asambleístas, nuestra función es esa y nosotros vamos a estar haciendo ese proceso de fiscalización. Pero también hay que exigirle a la Fiscalía para que inicie procesos de investigación dentro de las cárceles, de los que asesinan a los asesinos allá adentro y a personas inocentes también, que a veces están por una contravención de tránsito, por no haber pagado la pensión alimenticia, pero también deberían estar pidiéndole a la fiscal que inicie las investigaciones, porque yo no le he visto a la fiscal ni chicha ni limonada por acá. Efectivamente, imagínense, hace unos días el Santo Padre, el Pontífice Juan Pablo II, colocó un Twitter solidarizándose y preocupándose por la situación de inseguridad y sobre todo por la masacre suscitada en las cárceles. Y cuán lacerante ver una contestación a ese Twitter porque él señala de que lamentablemente por la pobreza, los pobres son los que pagan las consecuencias, y un Twitter en el que pone la fiscal 10/20 burlándose de los pobres, como quien dice, ¿los pobres? ¿Será que están ahí los pobres? O sea, imagínense que venga de una autoridad ese tipo de comentario cuando debería ellas estar más por el contrario ya llevando adelante procesos investigativos para dar con los responsables de quienes no hicieron el control respectivo. Es delegado como es el comandante Fausto Cobo, le premia más bien ahora enviándole al Ministerio de Inteligencia y de Seguridad cuando él tiene que comparecer, y de hecho va a comparecer ante la Asamblea Nacional para que dé cuenta y claro, se ha separado de ese cargo, porque si no está capacitado para estos temas, no pueden estar ejerciendo funciones tan delicadas. Y de la fiscal nos llama mucho la atención y sobre todo va a ser petición propia, expresa mía, de que comparezca a la Asamblea Nacional de cuenta, o si es que no está en condiciones, pues que presente su renuncia y que vaya a hacer cualquier otra cosa menos dictar justicia desde el alto cargo que ella representa al momento. Además de la ministra Vela, también entendemos que comparecerá el director del SNAI, Bolívar Garzón, el comandante general de la policía, pues no, la señora Tanya Varela, y el jefe de Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, para actualizar o implementar esta información. 7:46 a.m. Estamos conversando con Blasco Luna, él es asambleísta por UNES, y otra de las consultas que también quisiéramos hacerle es en torno a quién reemplazará a Bella Jiménez en la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Entendemos el Comité de Ética se reúne pues hoy para conocer y votar el informe sobre el pedido de destitución del asambleísta Jiménez. ¿Cómo están los ánimos en la Asamblea en torno a este tema? Bueno, las pruebas presentadas dan cuenta de que se ha cometido una irregularidad y sobre todo ha violentado la ley orgánica de la función legislativa que manda para los asambleístas dos funciones, legislar y fiscalizar. Si comete alguna acción, tramitar cargos públicos, peor, diezmos de por medio, sí está sujeta a destitución. Y entiendo de que la votación de hoy día será para que pase al Pleno de la Asamblea Nacional, máximo la próxima semana estaremos conociendo el tema. Y de parte de UNES, ya con las pruebas, porque es una asambleísta de UNES, Victoria de Sintonio, que presenta las pruebas fehacientes, grabaciones, testimonios de por medio, las comparecencias, se dejen claro que había delito de por medio, sí, entonces será por la destitución, y claro, asumirá su asambleísta alterno, y el espacio dentro del CAL lo asumirá el primer vocal del Consejo de Administración Legislativa, y habrá que designar
un nuevo integrante del Consejo de Administración Legislativa, que esperamos y aspiramos sea una persona proba, sobre todo que vaya a hacer el trabajo de servir a la colectividad, que no vea un espacio para enriquecerse o para aprovecharse de sus temas. Hay que dignificar la política. Yo vengo de un proceso nuevo, formativo, soy nuevo en política y sobre todo estoy levantando la voz en defensa de la ciudadanía, dignificando el quehacer político, y esperemos y aspiramos quien ocupe ese espacio esté a la altura y sobre todo no esté a los pocos días en sobresaltos o entredichos por actos de corrupción. Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo. Solo aquí en Élite Noticias por Élite, la 99.7. Conoce las nuevas carreras en www.ups.edu.es. En la UPS avanzamos junto a ti. Soy Lili León y estaré todas las tardes junto a ti para compartir el programa Los Locus en la radio Élite, la 99.7 FM. Fin de espacio publicitario. Seguimos con más información en Élite Noticias. Ocho de la mañana con 8 minutos. Continuamos en este espacio de información y ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en la línea. Carlitos, póngale play. En Élite Noticias. En efecto, se trata de Gustavo Tenesaca. Él es dirigente de educación de la Ecuarunari, para abordar el tema de este diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Buenos días y bienvenido a los micrófonos de Élite Noticias acá en Guayaquil. Un saludo inmenso desde la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, la Ecuarunari, a todos quienes hacen este importante medio de comunicación, agradecerles por este espacio. Bien, una de las interrogantes que quisiera hacerle es, a raíz de este encuentro, diálogo, consenso que tuvo pues la CONAIE con el gobierno, entre las críticas y comentarios que surgieron a flote es que bueno, fue una reunión que a la final hubo diálogo, pero no mayor consenso. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Se logró lo que se quería o quizás fue un acto que respondió a una cortesía más allá de actos concretos? Bueno, efectivamente el movimiento indígena siempre ha estado predispuesto a conversar, a exponer las preocupaciones y las demandas históricas del movimiento indígena y de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Segundo, el gobierno nacional, fijó fecha, el lugar y hora realmente para tener este encuentro que a nivel del país tenía amplia expectativa. Segundo, hemos llevado con claridad, con mucha lucidez, nuestras demandas que tienen que ver en 6 puntos: el tema del extractivismo, tienen que ver el tema de la reactivación económica, tienen que ver también con el tema del precio de los combustibles, que es una preocupación nacional, tiene que ver también con la criminalización de la protesta y la defensa de los derechos de nuestros hermanos y hermanas a nivel del país, el tema del respeto a la jurisdicción indígena en materia de derecho, en el tema de la aplicación de la justicia indígena, y, la repotenciación y el fortalecimiento de educación intercultural. ¿Ustedes confían en estas mesas técnicas instaladas por el régimen para el diálogo? Bueno, nosotros después del diálogo hemos expuesto con claridad cuáles son nuestras posturas. Por ejemplo, en el tema del extractivismo, nosotros, siendo defensores de la madre tierra, de las fuentes de agua, realmente estamos preocupados frente a la arremetida y a la amenaza latente en nuestros territorios sobre el tema del extractivismo. Ahí le tomamos la palabra al señor presidente cuando ha dicho: vamos a respetar y promover las consultas previas, libres e informadas, y algo que le añade, de manera vinculante. Bueno, le consulto esto porque entendemos que de parte de la CONAIE se ha cerrado la opción de diálogo con el presidente Lasso y se plegará el derecho a la resistencia. El no tener una respuesta afirmativa al pedido que hacía desde este gremio, desde este grupo, para que se congelen los precios de los combustibles. Esto lo dijo el señor Isa. Efectivamente, hay posturas y otras posturas también, al menos creemos. ¿Usted la comparte, esa postura? Bueno, nosotros siempre nos hemos plegado a la metodología de la resistencia pacífica y respetuosa de derechos. Ese es
irrenunciable el derecho a la resistencia frente a la vulneración de los derechos. Y por lo tanto siempre vamos a estar caminando en este camino de resistencia y de luchas, pero también hay que tender puentes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a viabilizar, el indulto para nuestros compañeros y compañeras que están siendo enjuiciados, que están siendo criminalizados, que están siendo encarcelados? Tenemos que sentarnos entre el Estado, las organizaciones sociales, los compañeros y compañeras que están siendo afectados sus derechos. Hay que sentarnos y lo vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, nosotros en el tema de educación intercultural bilingüe tenemos que sentarnos, por ejemplo, para, desarrollar metodologías o, métodos propios de los pueblos y nacionalidades indígenas educativos a nivel de sus territorios. Hay que sentarnos con la ministra, hay que sentarnos con los otros entes rectores en materia educativa. El tema de educación superior para nuestros jóvenes, hay que coordinar, y al menos siempre ha sido esa nuestra característica: sentarnos, dialogar, exponer nuestras ideas, escuchar también a la otra parte y al final llegar a consensos, a llegar realmente en esa diversidad a lograr tener una propuesta unificada que pueda beneficiar a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Don Gustavo, si me permite, sobre todo lo que vemos los ciudadanos de a pie, es que vemos que hay una resistencia en, como usted lo expresa, sentarse y dialogar y llegar a acuerdos. Parece que no lo comparten otros, y comenzando desde la cabeza del señor Issa, parece que él ya está todo dicho y todo hecho. Él ya da las decisiones y las directrices, ya las está dando desde ahora. Y es lo que los ciudadanos queremos. Lo que menos queremos es confrontaciones. Ya tenemos con los delincuentes en las calles, tenemos con sangre en las penitenciarías, con el desempleo, con la pandemia, con la corrupción. ¿No cree que es hora de dejar de todos esos intereses? Pueden ser políticos, algunos señalan que es un interés político, otros dicen que es interés gremial, pero las mayorías de los ecuatorianos no estamos en esos gremios, no estamos ahí la mayoría, y lo que queremos es trabajar. Tal vez lo que necesitamos es que se sienten. Ayer fue una demostración con los transportistas y salieron los transportistas diciendo, bueno, vamos a estudiarlo, pero creemos que sí va a haber un arreglo. En cambio, con la CONAIE se sintió de que, bueno, lo hemos oído, pero nos cerramos a la banda. Bueno, yo creo que es, ahí fallaron los canales de comunicación. Me imagino que también a veces en un momento tan álgido las declaraciones puede ser que obedecieron a impulsos, ¿no? Pero nosotros al menos creemos de que se tiene que, por ejemplo, en este momento, ningún ecuatoriano, nadie, yo al menos creo que, estemos con la predisposición de paralizar el país, caotizar el país. Nadie, ni el movimiento indígena. En este momento queremos reactivar la economía para mejorar los ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos y hermanas. Pero para eso hay que sentarse. No podemos tomar una postura, polarizada en el país. Al menos, por ejemplo, nosotros hemos dicho, y recordarán en octubre del 2019, luego de esos lamentables acontecimientos, la Ecuarunari y el movimiento indígena a nivel del Ecuador, nos sentamos e instalamos mesas técnicas de trabajo para exponer nuestros argumentos y también exigir realmente ser incorporadas las demandas históricas. Por ejemplo, el tema de la focalización de los combustibles es realmente una herramienta urgente para hacer justicia realmente con, por ejemplo, el tema de los pequeños y medianos productores. Hay que realmente regresar a ver e invertir y direccionar la política pública y la inversión del Estado para reconocer ese trabajo. Recordará, por ejemplo, durante la pandemia, si hubiera parado, los pequeños y medianos productores campesinos e indígenas, se hubiera desabastecido el país, no hubiéramos tenido que comer. Entonces se tiene que orientar la política pública y la inversión para reactivar a este importante sector y hacer justicia, porque son los sectores que subsidian la comida en el país. Y por lo tanto, al menos nosotros también le tomamos la palabra al gobierno nacional cuando dice, vamos a direccionar preferentemente para reactivar este importante sector con los créditos. Nosotros decimos, no nos quedemos solo en los créditos del 1% a 30 años plazo. Vamos a mejorar los sistemas de riego, vamos a mejorar la vialidad rural, vamos, a consolidar realmente, por ejemplo, ya pasar de la producción primaria a una producción industrializada, una producción de valor agregado para ser más competitivos en el mercado nacional. E inclusive si se puede hacer a nivel internacional sería genial, pero esas propuestas se toca viabilizar, tenemos que viabilizarlo en las mesas de trabajo siempre. Don Gustavo,
pero se notó al término de la reunión que un grupo de indígenas de la costa, muy específicamente, no se sentían integrados y lo dijeron así al salir. ¿Hay algunas divisiones, subdivisiones dentro de la CONAIE? Bueno, yo no le categorizaría como una división o una fragmentación, sino más bien hay posturas propias y legítimas de cada una de las dirigencias y cada una de las regionales, ¿no? Porque recordará, hay agendas específicas a nivel de las regionales. Por ejemplo, el tema de la protección de los páramos frente a la amenaza minera. Esa es una lucha de la Ecuarunari. Por ejemplo, el tema petrolero. La Ecuarunari, no tenemos jurisdicción nosotros en la Amazonía ecuatoriana y por lo tanto es una lucha específica en la Amazonía ecuatoriana. Una preocupación de los hermanos amazónicos agrupados en la CONFENIAE, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, al menos las diferencias internas que existen yo al menos le veo, diferencias saludables que se puede conversar, se puede dialogar y superar estas diferencias que son propias de las sociedades en las que convivimos a nivel nacional y a nivel mundial.